Y esta mañana vamos a ver el Salmo 13. Salmo 13. Eres bienvenido a leerlo en la pantalla con nosotros, pero por supuesto si tienes una copia de la palabra de Dios, te animo a que vayas allá en sus Biblias y que mantengas su Biblia abierta para que puedas seguir durante el sermón y puedes mirar los versículos que mencione. Y si no tienes Biblia, hermanos, aquí hay Biblias para regalar. Si no tienes Biblias, aquí hay algunas, hay más arriba, pero en confianza le podemos regalar una. Pero una vez la tengas en sus Biblias, o si la vas a seguir, le voy a pedir, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Salmo capítulo 13, y dice así la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Palabra de Dios. Oremos una vez más, hermanos. Señor, seguimos delante de tu presencia y de nuevo te damos gracias. Gracias por un lugar fresco en un día tan caluroso, Señor. Gracias por hermanos en la fe con quien nos podemos reunir para cantarte y adorarte, Señor, y reírnos juntos y orar juntos, Señor, y así andar en este caminar juntos, así unidos brazo en brazo, Señor, porque entendemos que necesitamos no solamente de ti, sino también de la iglesia de Cristo, Señor. Y aquí junto como iglesia pedimos, Padre, en este momento que tú utilices a tu palabra para ministrarnos, para animarnos, para confortarnos y si es necesario confrontarnos, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Termina la obra que tú prometes, terminar la obra que has comenzado en nosotros. Entonces pedimos que en esta mañana, que este sermón, esta palabra, tú la utilices en ese proceso de seguir haciéndonos y conformándonos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Así que tome control, Señor. Y yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo a través de mí. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada yo mencioné brevemente que verdad, muchas veces cuando leemos a los salmos, lo vemos como si todos son separados, ¿verdad? Son individuales, son himnos y cánticos diferentes, distintos los unos de los otros. Pero la realidad es que ellos fueron unidos en el libro de los salmos con un orden específico, ¿verdad? Hubo un editador, por decirlo así, inspirado por el Señor. Y fueron compuestos de esta forma para comunicar un mensaje particular. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje general de los salmos? Que Dios debe ser adorado. Que el Señor debe ser adorado a pesar de cómo nos estamos sintiendo, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que está pasando en nuestras vidas. El Señor es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Porque Él sigue siendo bueno, Él sigue estando en control y siempre es digno de alabanza. Y hermanos, vemos eso de una forma dramática aquí en el Salmo 13. Este salmo se considera como un salmo de lamentación, pero específicamente es un salmo de lamentación individual. Hay salmos que son de lamentación, pero son corporales. Es como todo el pueblo junto clamando al Señor. Pero aquí no vemos a todo el pueblo. ¿Quién vemos aquí clamando a Dios? A David. Es un individuo, ¿verdad? Una sola persona, el rey David. Y esto sale de una experiencia que tuvo. Y no sabemos qué pasó. No hay detalles aquí de las circunstancias. Algunos dicen
Y quizás es que él estaba enfermo. Cuando tú miras el versículo 3 y habla de que el Señor alumbra sus ojos para que no duerme, ¿verdad? De muerte. Alumbra sus ojos, quizás estaba enfermo y se estaba yendo lentamente. Pero también en el versículo 2 menciona enemigos. Y quizás es también que temía por su vida porque tenía enemigos que lo estaban buscando. Entonces realmente no sabemos cuáles eran las circunstancias. Pero la realidad es que las circunstancias no son tan importantes. ¿Por qué? Lo importante de este salmo es ver qué hace David en medio de su desesperación. ¿Qué hace él? ¿Cómo responde él ante esta desesperación que siente tan profundamente en su corazón? Y podemos aprender al menos dos cosas en esto. Y va a haber 2 puntos en esta mañana. Primero, que podemos ser sinceros con el Señor e invocarle en nuestra desesperación. Y cuando digo invocarle, ¿verdad? Ir a donde Él, orarle, buscarle en medio de nuestra desesperación. Y segundo, vamos a ver más adelante que siempre podemos confiar en que Dios es fiel y que salva a su pueblo. Pero vamos al primero. Primer punto. Podemos ser sinceros con el Señor e invocarle en nuestra desesperación. Miren de nuevo versículos 1 y 2. ¿Qué vemos ahí? En 2 versículos se repite 4 veces una frase, ¿verdad? 4 veces que leemos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No era una pregunta literal. David no está diciendo, Señor, dime qué día, ¿verdad? No estaba esperando que Dios le dijera, pues mira, te faltan 2 días o te faltan 3 semanas. No. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué se comunica en esta repetición? La desesperación que él sentía, ¿verdad que sí? Una vez salido a un doctor o has visto a alguien que va a un doctor y siente dolor a esa persona y le pregunta al doctor, mira, doctor, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo voy a sentir esto? Uno no está buscando una contestación tan literal. Lo que uno realmente está comunicando es que ya no puedo más. Ya no soporto esto más. Eso es lo que David estaba comunicando. Cuando él pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él estaba comunicando al Señor, Señor, ya yo no soporto esto más. No aguanto más, es demasiado para mí. Esto es lo que está pasando. Estas circunstancias son demasiado fuertes. No puedo con ellas. ¿Y qué exactamente estaba sintiendo él? Bueno, lo vemos aquí. Yo creo que lo primordial que David sentía era abandonado por el Señor. Él sintió que el Señor lo había abandonado. Mira de nuevo versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora David era un hombre de Dios. David no tenía mala teología. Él conocía las cosas del Señor, las cosas espirituales, ¿verdad? Él sabía que el Señor jamás se puede olvidar de nada. El Señor no se va a olvidar de nada jamás. No, Él es Dios. No se olvida de las cosas. Él también sabía que el Señor es espíritu, que Dios no tiene un rostro literal, ¿verdad? Y aquí habla de rostro, esconder su rostro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? David, dirigido por el Espíritu Santo, estaba escribiendo de una forma y se estaba expresando de una forma para que realmente él podía comunicar a Dios lo que había en su corazón. Él quería dejar claro al Señor qué es lo que estaba sintiendo. ¿Y qué es lo que estaba sintiendo? Abandonado. Olvidado por Dios mismo. Sintió que ya el Señor no estaba interesado en lo que él estaba pasando. Por lo que él estaba pasando. Ya a Dios no le importaba. Dios estaba indiferente a sus circunstancias. Eso era lo que él sintió. Y eso causó una cadena, un chain reaction, una reacción de cadena. Causó esto en él. Hay progresión aquí. Sintió abandonado por el Señor y después, ¿qué hace él? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, Señor, pondré consejos en mi alma? O otra forma es, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que David, como se sintió abandonado por el Señor, cuando él buscaba de Dios, sentía que no encontraba a nadie, comenzó a mirar internamente.
comenzó a mirar hacia adentro y como que se encerró en su mente y comenzó a dar vueltas en la cabeza. Comenzó a pensar en lo que estaba pasando y comenzó a pensar, ¿por qué esto está pasando? ¿Pero qué pasó? ¿Quién lo causó? ¿Es mi culpa? ¿Es algo que hice yo? ¿Sabe a lo que me refiero? Ustedes han estado ahí, ¿verdad? Que está pasando por algo fuerte y clamas a Dios y no escuchas nada. Y entonces empiezas a dar vuelta a la cabeza. ¿Y en qué termina uno? En la misma. Cansado, uno da vuelta y uno da vuelta y uno da vuelta. Quizás en un momento uno piensa, el Señor está en control, todo saldrá bien. Pero después uno vuelve. Pero si Dios está en control, ¿por qué no ha hecho nada todavía? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no cambia las cosas? Y uno sigue en esa espiral, en ese ciclo. Y cuando uno siempre se pasa así, mirando hacia adentro, encajado en sus propias mentes, eso nos lleva a más desesperación. Eso nos lleva a sentirnos más aislados, más solos, más desesperados, porque estamos haciendo preguntas que solo Dios puede contestar. Nosotros no tenemos las contestaciones, entonces dar vueltas hacia la mente de uno no logra nada. No nos lleva a adquirir conclusiones. Y David estaba haciendo eso. ¿Y qué dice? ¿Hasta cuándo? Señor, ya yo no puedo seguir así. Ya yo no puedo seguir tratando de confrontarme a mí mismo y tratar de entender esto, mis propias fuerzas. Y ahí no se quedó. ¿Qué viene después? ¿Cómo se sentía él? Triste. Dice que en su corazón había ¿qué? Tristeza. Tristeza en mi corazón cada día. Entonces date cuenta que internamente, ¿verdad? Dentro de sí mismo, tanto mental como emocional, la mente dando cabeza, pondré consejos en mi alma, ¿verdad? Está dando vuelta en la cabeza. Y emocionalmente está que no puede más, está triste, todos los días se siente triste, se siente cargado. Es mucho. Y agota. ¿Y a qué lleva? A la desesperación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No puedo seguir así. Entonces internamente había como un huracán dentro de David. Pero también habían cosas externas. Habían otras consecuencias externas a él. Cuando miraba a sus enemigos, ¿qué dice ahí? Él ve que los enemigos de él están pendientes de lo que están pasando. Y ante sus ojos es como que ellos se están haciendo más fuertes y que en cualquier momento lo van a poder vencer. Vemos en el versículo 4 que él dice que ellos saben que él está así desesperado, saben que él está vulnerable, como quien dice. Ellos saben, están pendientes, lo ven. Y él, ay Señor, ya mismo me van a caer encima, me ven así débil, me ven así vulnerable. ¿Hasta cuándo? Y vamos a darle pausa aquí un momento, porque es importante recordarnos de algo. ¿De quién estamos hablando? Esto es el rey David, un hombre de Dios. ¿Qué dice la palabra de él? Fue ungido rey, ¿verdad que sí? Fue un hombre conforme ¿qué? Al corazón de Dios. No estamos hablando de cualquier hombre, claro, imperfecto, pero un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor, un hombre que conocía la comunión con Dios y tenía comunión con Dios. El mismo que mató a Goliat, un hombre de, tú sabes, bravo, un hombre, ¿cuál es la palabra? Brave, valiente, gracias. Un hombre que confiaba en el Señor. Un hombre que experimentó la protección de Dios por años. Por años él estaba huyendo de Saúl por su vida. Y él vio vez tras vez cómo el Señor lo guardaba. Y cómo el Señor lo cuidaba del mal. Entonces un hombre de fe, un hombre piadoso, un hombre valiente. Y sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que aún los hombres así se pueden sentir tristes y desesperados. ¿Por qué? Porque al final del día es un hombre. ¿Y tú y yo qué somos? Hombres, somos humanos. Vamos a pasar por momentos así. Aún el rey David tenía momentos en que sentía que el Señor se olvidó de él, que estaba indiferente a su vida, a sus circunstancias. Se sintió solo, abandonado, triste.
Y este es el punto que yo quiero traer, ¿verdad? Aún así, sintiéndose de esa forma, David sabía que él podía llevar esa carga al Señor. Sintiéndose así, teniendo esos pensamientos de Dios, sabía que lo pudo llevar a Dios, que él podía ser honesto con el Señor. Y no solamente comunicar cómo él se siente, sino también clamarle a Él, invocarle a Él. Y eso es importante porque a veces uno, ay Señor, yo me siento así, yo me siento asado, ¿y por qué esto está pasando? Y nos ponemos a ver Netflix para olvidarnos de las cosas, para sentirnos mejor. Ay Señor, pero ¿por qué esto está pasando? Déjame salir con las amistades para distraerme un rato. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas, pero mira, no solamente ventilar al Señor y desahogarnos con el Señor, es también ¿qué? Clamarle. Es también pedirle a Dios que Él haga algo, que Él intervenga en nuestras vidas. Es pedirle a Él, es demostrar esa confianza, no solamente de ser honestos, pero de clamar a su nombre y pedir su ayuda. No ventilarnos y después buscar sentirnos mejor en otras cosas, sino ahí mismo ante el Señor, clamarle a Él. David sabía que él podía hacer eso. ¿Por qué? Porque él sabía que él lo podía hacer, que aún sintiéndose así se podía acercar al Señor, porque él sabía que Dios sabía lo débil que él era. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 14? Porque Él, hablando de Dios, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. David sabía que Dios sabía que Él es un hombre, que aunque fue el rey y el líder, sigue siendo un hombre hecho de polvo, un hombre débil, un hombre que sufre. Y también sabía otra cosa, que Dios es misericordioso. Que Dios es misericordioso. Él pudo reconocer sus debilidades y su necesidad del Señor. Y por eso fue a donde Dios y fue honesto con el Señor, con lo que él estaba sintiendo en su corazón. Él, aunque sentía que el Señor lo había abandonado, aunque él sentía así emocionalmente, él conocía la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios no se ha ido a ningún lugar. El Señor está presente con él. El Señor siempre está presente con su pueblo. El Señor aún seguía con él y Dios aún era capaz de cambiar sus circunstancias, si así es su voluntad hacerlo. Entonces, David conocía lo que era la verdad por fe. Lo que sentía fue fuerte, fue real, fue honesto sobre sus emociones y sentimientos. Pero también vemos que por fe él conocía la verdad, de que Dios estaba con él, que Dios sí aún lo escucha. Y por eso clama a Dios. ¿Y qué le dice al Señor? Le pide a Dios que lo mire, ¿verdad? Que lo mire y que le responda a él. Señor, mírame, respóndeme por favor. Está yendo a donde Dios, expresando su corazón. Y que alumbre sus ojos para que no duerma de muerte. Él sintió que hasta iba a morir. Tú sabes ese refrán que a veces la gente dice por ahí, ay, Dios no te va a dar más de lo que tú puedes sobrellevar. No te preocupes. ¿Escucharon la lectura de ahorita? 2 Corintios capítulo 1. ¿Qué decía Pablo? Era tanta la carga que sentimos que nos íbamos a morir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, a cada rato el Señor nos da más de lo que podemos sobrellevar. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a depender del Señor. Si lo podemos sobrellevar a nuestras propias fuerzas, ¿para qué vamos a ir a Dios? No. A cada rato Dios nos pone en situaciones que nos sentimos así, que no podemos más. ¿Para qué? Para que vayamos a donde Él. Y eso es lo que hace David aquí. Él clama a Dios, mírame, respóndeme, alumbre mis ojos, se puede morir. Ayúdame a sobrellevar esto. Entonces, aún en medio de la desesperación, él aún tenía claro, Dios es el único que puede cambiar sus circunstancias si Él lo desea hacer. Es el único. ¿A quién más vamos a ir? Fue al Señor porque entendía que era el único que puede trabajar
en su vida. Y hermanos, iglesia, eso es algo que nosotros necesitamos recordarnos. Es importantísimo. No hay que vivir en este mundo mucho tiempo para saber de que vamos a tener luchas, de que vamos a sufrir. Y eso no cambia cuando Dios salva a uno. ¿Verdad que no? No, eso no cambia. Seguimos viviendo en un mundo difícil, un mundo pecaminoso. Aún siendo cristianos, pasamos por dolor, enfermedad, sufrimos. Y eso pasa aún cuando estamos haciendo todo lo posible para honrar a Dios. Porque a veces uno piensa eso, ay, quizás esto es porque metí la pata, ¿verdad? Yo pequé de alguna forma y entonces... Y ¿sabe qué? Quizás, yo no sé, quizás es disciplina por el pecado, pero es que no siempre es así. Uno siendo fiel, uno buscando de Dios, uno haciendo las cosas, pie a la letra como quien dice, y aún sufre. Aún el cristiano que ama al Señor, le dan el diagnóstico que tiene cáncer. Eso pasa. Aún el hombre o la mujer que ama a su esposa y quiere trabajar en ese matrimonio, su pareja dice, me quiero ir. Y está haciendo las cosas bien. Está buscando honrar a Dios. Esas cosas pasan. Ese es el mundo en que vivimos. Aún los cristianos pasan por accidentes de vehículos y cosas así. Aún los creyentes pasan mucho tiempo deseando algo y no lo reciben. Pidiendo a Dios algo y no lo recibimos. Y hay ejemplos bíblicos. Escuchamos uno de Pablo, ¿verdad? Sufrió mucho. Pero hermanos, hay un libro entero que habla de esto. ¿Se acuerdan de Job? Al principio de Job, ¿qué dice? Que él era un hombre justo, fiel. El Señor mismo dijo, mira, ¿ha visto el mío, Job? Mira lo justo y fiel que es él. ¿Y qué pasó por él? ¿Qué pasó Job? ¿Qué le pasó a Job? Lo perdió todo. Su familia, sus riquezas, su salud. Lo único que el Señor le permitió fue que su vida. Estaba tan mal que cuando llegaron sus amistades ni lo podían reconocer. No sabían que era él, de tanto que sufrió. Y no sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo específicamente, pero el libro de Job es largo. Y durante todo el libro nos da la impresión de que él pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Los amigos, hay muchas preguntas que se hacen. No hay contestación. ¿Cuándo llega la contestación? Al final del libro. Entonces da la impresión que durante todos estos capítulos, uno preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Dios no contesta. ¿Por qué? Porque aún utiliza su ausencia, ¿verdad?, para hacernos crecer en fe. Dios es soberano, su tiempo es perfecto, pero la realidad es que no contestó hasta después. Y todo ese tiempo, ¿qué vemos? Un hombre justo, sufriendo, padeciendo. Él hacía la misma pregunta, si lo puedo decir de esta forma, que a David, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y quién más hace esta pregunta? Nosotros. Hay que hablar claro. Hay que ser honesto con nosotros mismos y con el Señor. A veces nos sentimos así. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos así? ¿Cómo respondemos ante ese sentimiento de desesperación? Ese sentimiento de abandono, de que el Señor se ha olvidado de nosotros, que Él es indiferente a nuestras circunstancias. Quizás te sientes así hoy mismo. Quizás hay algunos aquí que se sienten así ahora, desesperados, que Dios no está pendiente de ti y se ha olvidado de ti. Lo primero que te quiero decir, no te sientes culpable. A veces hay creyentes que cuando sienten estas emociones fuertes, ¿verdad?, y entra esta piquita de duda, ay, el Señor realmente está conmigo, el Señor realmente está pendiente, realmente me ama. Cuando esos pensamientos y sentimientos entran en nuestro corazón y nuestras mentes, a veces uno se siente culpable, uno se siente mal. Mira,
así como David sabía que él fue hecho de polvo, tú también necesitas saber que es hecho de polvo. Y así como David sabía que Dios es misericordioso, hermanos, Dios es misericordioso. Y así como Él te muestra gracia, te tienes que mostrar gracia a ti mismo. La contestación no es, deja eso, sé fuerte, ignora cómo te estás sintiendo. No, eres humano, eres débil. ¿Sabes qué? Tienes que reconocer tu debilidad. Hay que reconocerlo para así llevarlo al Señor y depender de Él. Cuando no reconocemos nuestra debilidad, hermanos, eso es como caminar contra una pared. David, mira cómo escribió, mira cómo se expresó. ¿Se estaba haciendo el fuerte? No. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no puedo más. Y puede ser que Dios esté permitiendo esto en tu vida porque tú te crees la más fuerte. Y el Señor quiere que tú entiendas, mira, eres débil y necesitas a mí. Humíllate y ven y déjame a mí ser tu fuerza. Eso quizá puede ser parte de lo que Dios está haciendo. Entonces, no respondas sintiéndote culpable o mal y castigado. No, eres humano, Dios conoce tu debilidad. Hay que reconocerlo uno mismo y llevarlo al Señor y ir dando al Señor. Lo otro que yo diría es, vamos a seguir el ejemplo de David. ¿Qué está haciendo David aquí? Está siendo honesto con el Señor en oración, respetuoso, ¿verdad? No le está hablando al Señor de una forma irrespetuosa. Hay que tener claro con quién estamos hablando. Estamos hablando con el Rey Santo del universo. Pero podemos ser honestos y transparentes con el Rey Santo del universo. Seguir el ejemplo de David y ser honesto al Señor. Ventilar o desahogarnos con Él de lo que hay en nuestro corazón. Y también clamarle a Él para que Él interceda en nuestras vidas. No solamente llevar nuestras cargas, sino pedirle al Señor que Él haga algo en nuestra vida y en nuestro corazón sobre esas cargas. Cuando sentimos o cuando te sientes en ese momento que el Señor está lejos, que Dios se ha olvidado de ti, véanlo como una oportunidad de ejercer la fe. De ejercer la fe. Porque tú sabes, y estoy hablando, ¿verdad?, a los que estamos en la iglesia, los que conocen el Señor y su palabra. Tú sabes la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que nada te puede separar del amor de Dios. Tú lo sabes. Y es la verdad, ¿por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Qué también dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que nos aplica a nosotros? Que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Cuando uno conoce la verdad, uno tiene que escoger creer la verdad por encima de lo que estamos sintiendo. Nuestras emociones nos traicionan. Yo no estoy diciendo que son malas. Hay que reconocerlas. Hay que ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Pero hay que también verlo como una oportunidad para caminar en fe. Señor, yo me siento así, pero yo conozco tu verdad. Y yo sé que aunque yo me siento así, la verdad no ha cambiado. Tú estás conmigo y por eso te busco en oración. Por eso clamo a tu nombre. Aunque no te siento, yo sé que estás aquí y a ti voy en fe y en oración. Es un paso de fe. A pesar de lo que estamos sintiendo, nuestras emociones no dictan. Lo que dicta es la palabra de Dios, la verdad de lo que Dios nos comunica. Y otra forma en que nosotros podemos responder es pasar tiempo con otros creyentes en la iglesia. Pasar tiempo con otros hermanos. La tendencia para muchos, y a mí a veces, si soy honesto, pero la tendencia para muchos es cuando se sienten así, se aíslan, se alejan de las otras personas. Se alejan de la iglesia. Ay, yo me siento así, yo ni creo que Dios está conmigo. ¿Cómo yo voy a llegar a la iglesia? ¿Cómo yo voy a llegar al estudio? Yo que me siento así, mejor me quedo en casa solo llorando en la cama. Y uno se separa de la gente, uno se aísla aún más.
y se queda uno en la mente de uno, como hablamos ahorita. Y uno entra ahí en ese ciclo interno, dando vuelta, tratando de pensar, ¿qué está pasando? Hay que hablar verdad a uno mismo, ¿verdad? Ese refrán de que hay que predicarse a uno mismo, es así. Pero hermanos, llega un momento en que hay que salir de nuestras cabezas y buscar servir y amar a otras personas. Hay que salir de nosotros mismos y buscar ayuda de otros hermanos para que ellos nos puedan animar y nosotros también animarle a ellos. Hay que salir de nosotros mismos, pasar tiempo con otros creyentes, especialmente los domingos, en los servicios de la iglesia, los servicios corporales de la iglesia. Y escuchar a los hermanos cantar, orar, responder a la prédica, o quizás roncar durante la prédica, pero estás ahí, ¿verdad? Tienes a alguien al lado tuyo. ¿Qué hace eso? Eso anima a uno. Yo le he dicho antes, lo digo de nuevo, a veces uno llega tan agotado que siente que ni puede cantar, pero cuando tú escuchas a tus hermanos cantar, te anima. Te anima, es como viento debajo de tus alas, ¿verdad que sí? Eso es parte del diseño del Señor. Eso no es coincidencia. Eso es parte de la importancia de la iglesia. Hay que congregarnos para animarnos hacia adelante, porque hay momentos que uno se quiere quedar y ahí los otros hermanos dicen, no, vamos, te llevamos, y mañana puede ser que te toca cargarme a mí, pero vamos adelante. Y no solamente nos anima, pero también uno ve, espérate, fulano tiene una necesidad, déjame servirle a él. Porque cuando uno se sienta así en desesperación, es fácil para uno caer en la trampa de que piense que todo gira alrededor de uno. Todo se trata de uno. No, hermanos. Nuestra vida ni siquiera se trata de nosotros. ¿De qué se trata nuestras vidas? Honrar al Señor. Entonces, aún en medio de ese tiempo difícil, hay que buscar oportunidades para ser animados por la iglesia, pero también servir y animar a los hermanos en la iglesia. Ahora, yo dije a veces, ¿verdad? Mi tendencia es aislarme, pero esa no es mi tendencia primordial. Mi tendencia primordial es buscar a la iglesia, buscar a otras personas, pero si uno se va demasiado por ahí, tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Yo me acuerdo, ¿verdad? Hubo una etapa en mi vida que estaba pasando por unas cosas bien difíciles, hace tiempo, cuando vivía en Puerto Rico. Y fue algo bien fuerte, y yo tenía muchos hombres de la iglesia, el pastor y otros hombres en quien yo confiaba, y me llamaban, y yo los llamaba, y me estaban dando consejería, me estaban apoyando, me estaban animando. Y cada vez que hubo un nuevo desarrollo, lo primero que yo hacía era llamarlo. Y los llamaba, mira, pasó esto. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Aconséjame, dame sabiduría, ayúdame. Y los llamaba, y los llamaba. Y hubo un momento que el Señor me reprendió, ¿verdad? Me convenció, me dijo, oye, detente un momentito. Sí, la iglesia es bueno, hay que rendir cuentas a los hermanos y pedirle ayuda. Todos necesitamos eso es bueno. Pero tú tienes que venir a mí primero, antes de ir a otras personas. Yo estaba corriendo hacia esos hombres de Dios, antes de doblar rodillas y ir a donde el Señor. Tampoco así. Y el Señor me ayudó a ver en ese momento, yo estoy permitiendo esto, como le digo a Job al final del libro, para que tú realmente puedas entender quién yo soy, para que tú me puedas conocer más a mí. Pero si estás corriendo a donde otros primero, no me estás buscando a mí. Y yo, ay Señor, perdóname. Gracias por estos hermanos. Pero cuando yo sentía llamar o textear, no. Vamos a orar. ¿Y qué pasa? A veces uno ya siente, no hay por qué llamar, no hay por qué textear, porque el Espíritu Santo mismo ministra y anima y da palabra a uno para exhortarnos. Entonces el Señor, Él permite estas cosas, Él permite la desesperación y circunstancias fuertes, porque Él quiere que nosotros aprendamos a depender más de Él y que también la iglesia tenga más oportunidades de servir y animar a los hermanos en la iglesia. Pero las personas no pueden ser un sustituto para el Señor. Nuestra esperanza al final del día no está en el hombre, en quién está.
en Dios. Tiene que estar en Dios. Tiene que estar en el Señor. Él es quien puede consolarnos a pesar de cualquier circunstancia. Y si es su voluntad, de nuevo, cambiar las circunstancias. Pero cuando tú miras el Salmo, aquí dice algo de que Dios contestó la oración de David. ¿Hay algo aquí que dice que el Señor cambió las circunstancias de David? Nada. Clamó, fue honesto, oró, pidió al Señor. Pero no hay nada aquí que dice, y el Señor me respondió, y el Señor me libró, y el Señor cambió mis circunstancias. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el Señor cambió el corazón de David y cambió su actitud a pesar de las circunstancias. Y eso nos lleva al segundo punto. Segundo que vemos aquí. David, en medio de todo esto, él se acuerda que siempre podemos confiar en que Dios es fiel y que salva a su pueblo. Siempre podemos confiar en que Dios es fiel y que salva a su pueblo. Después de compartir su corazón con el Señor y él clama a Dios para que Él intervenga en su vida, el tono cambia. Mira la diferencia del tono, el versículo 5 y el 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y mira cómo termina. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Hace 5 minutos está diciendo, ¿hasta cuándo? Cantaré, porque me ha hecho bien. ¿Qué pasó? Algo pasó. Cuando David buscó al Señor por medio de la adoración o la oración, él en ese proceso afirmó su confianza en el Señor. Se puso a recordar de qué, de la fidelidad de Dios. Escuchamos ahorita en Éxodo 34 el llamado, ¿verdad? El Señor, cuando se reveló a Moisés, ¿cómo se reveló a él? Que Él es un Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Y si sigues leyendo ahí en el capítulo 34, el Señor promete perdonar las iniquidades de su pueblo, perdonar el pecado de su pueblo y de hacer grandes cosas en su pueblo y a través de su pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor promete hacer todo eso? Porque Él entró en pacto con su pueblo. Y una vez Dios entra en pacto con su pueblo, ¿sabe qué? El Señor jamás va a romper su pacto. Él es fiel. Él prometió amar a Israel, perdonarla, ser paciente con ella y en una última instancia, salvarla, rescatarla. Todo porque Él hizo un pacto con ella. Aun cuando Israel se puso a rebelarse contra el Señor, aun cuando Israel fue disciplinado por Dios y el Señor lo sacó de la tierra, ¿qué pasó? Lo regresó a la tierra, lo perdonó. ¿Por qué? Porque Él es fiel. David se recordó, cuando él fue a donde el Señor, se recordó de la fidelidad de Dios. Se recordó de cómo el Señor sacó a Israel del desierto. Cómo el Señor le dio a Israel esa tierra prometida. Y en su propia vida se recordó de cómo el Señor lo guardó por años. Mientras lo buscaba matar, años el Señor guardándolo, protegiéndolo. Entonces lo que vemos aquí, lo que pasó aquí es que David, mientras buscaba al Señor en medio de su desesperación, se recordó de las verdades que Dios había hablado de él mismo. Dios había comunicado a su pueblo que Él es fiel. Y se recordó de su fidelidad. Se recordó de cómo ha mostrado su fidelidad. Y eso le permitió a David a seguir confiando en el Señor. Como quien dice, si hasta aquí me ha traído, sé que el Señor me puede seguir llevando de la mano. Se recordó de su fidelidad y afirmó su confianza en Dios. Pero eso comenzó ¿por qué? Porque llevó sus cargas al Señor y porque clamó al Señor. Hermanos, esto es vital. Lo hablamos un poco el viernes en el estudio de Damas y Caballeros y hay que repetirlo. Por esto,
leer y conocer la palabra de Dios es vital. Porque en la palabra de Dios vemos quién es Dios. Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Vemos las promesas de Dios, ¿dónde? En su palabra. Entonces, cuando uno va aprendiendo de quién es Dios y uno se va llenando la mente de las promesas de Dios en los momentos de dificultad, uno se puede aferrar a esas promesas. Porque ya están ahí, ya están sembradas en la mente. Uno se puede aferrar a ellas. Y uno puede decir, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú eres fiel. Dijiste que jamás me vas a abandonar. Pero es porque ya esa promesa tú la tienes en la mente. Porque la leíste y la estudiaste. Señor, tú prometiste que vas a proveer para nuestras necesidades. Y después uno se va recordando. Y me acuerdo cómo lo hiciste en aquel momento, en aquel momento, en aquel momento, Señor. Y tú lo puedes seguir haciendo. Y aún en esos momentos, hermanos, cuando sentimos que el Señor no está con nosotros, nos sentimos abandonados, aún ahí también podemos tener la certeza de que podemos confiar en Él. Yo me siento así, pero Él no ha cambiado. Y yo puedo seguir confiando en Él. Yo puedo depender de Él en medio de mi dolor y en medio de mi desesperación. Y ustedes que pertenecen al Señor, porque has puesto tu fe en Jesucristo, acuérdate, tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Qué estableció Cristo? Un nuevo pacto. ¿Y sabes qué? Tú eres parte de ese nuevo pacto. Tú eres parte del pueblo, del pacto del Señor. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, tú eres parte de su cuerpo. Eres parte de la esposa de Cristo. Piensa en eso por un momento. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y sabe qué? Él es fiel a su mujer. Es fiel a su esposa. Él no va a permitir que nada le pase a ella. Entonces, tú puedes tener esa certeza. Tú puedes tener esa confianza. Pase lo que pase en su vida. Sea que sea la desesperación que estás sintiendo. Hermanos, en esta iglesia yo he escuchado testimonios de que carros que se quedaron sin frenos, bajando cuestas, y el Señor detiene el carro y no hay accidente. Yo he escuchado en esta iglesia testimonios de que alguien necesitaba un apartamento y en el momento perfecto el Señor lo provee. Personas que están alrededor de gente que están enfermos, pero el Señor lo mantiene con ellos con salud y lo guarda. Personas que están enfermos y aún tienen gozo, aún sienten paz. Hermanos, esos testimonios nos deben animar. ¿Para qué? Para recordarnos, Dios lo ha hecho con nuestros hermanos, también lo puede hacer con uno. Puedo seguir confiando en Él. Puedo seguir dependiendo de Él. Tú siempre puedes confiar en el Señor. Y date cuenta, esta confianza va trabajando en el corazón de uno. David se fue recordando, yo puedo confiar en Dios. ¿Y qué pasó en su corazón? Al principio su corazón estaba lleno de ¿qué? Tristeza. Todos los días, tristeza. Pero ¿qué pasó? Él fue llenándose de esperanza. Esa confianza se convirtió en esperanza. Y él pudo ver más allá de sus circunstancias. Y él pudo ver el día en que él sabía, ay, un día el Señor, Él me va a salvar. Él me va a rescatar para siempre. Versículo 5, ¿qué dice? Se alegrará en la salvación del Señor. ¿Cómo sabía él que un día iba a ser salvo? Porque de nuevo, yo no creo que nada ha cambiado. Sus circunstancias no han cambiado. Confía en el Señor. Se reafirmó su confianza, pero no ha cambiado nada. Sin embargo, mira lo que dice. Yo me voy a alegrar en la salvación del Señor. ¿A qué se está refiriendo? Él se está refiriendo a una salvación espiritual. Él tenía claro, puede ser que mis circunstancias no cambien. Puede ser que un día mi enemigo me mate. O si estaba enfermo, que esta enfermedad me va a vencer. Puede ser. Pero si eso sucede, como quiera, lo que Dios prometió va a suceder. ¿Y qué prometió el Señor?
que un día iba a enviar un Mesías que iba a salvar a su pueblo. Entonces, aun si en esta vida mis circunstancias no cambian, yo sé que en un momento dado el Señor me va a salvar y estaré en su presencia para siempre. Entonces, eso llena a uno de esperanza. Y claro, puede ser que Dios cambie las circunstancias de uno, pero si no lo hace, hermanos, aún sabemos que nos espera una salvación segura. ¿Por qué? Porque ese Mesías sí llegó. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, es Jesucristo. La confianza llevó a David a sentir esperanza, y esa esperanza lo llevó a sentir gratitud y lo llevó a cantar. ¿Cómo termina el salmo? Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Son 6 versículos y mira el cambio tan drástico. ¿Hasta cuándo? No puedo más. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Porque a pesar de las circunstancias, sé que tengo la salvación en Él. Sé que soy perdonado. Tengo paz con mi Señor. Por medio de la sangre de Cristo, tengo reconciliación con los hermanos en la fe. Iglesia, nosotros también, con la ayuda de Dios, podemos cantar y adorar al Señor en medio de la desesperación, en medio de cualquier cosa que nos zumba la vida. Lo podemos hacer. Hay que hacer lo mismo que hizo David. En medio de las circunstancias, poner nuestra mirada en el Señor, llevarle nuestras cargas a Él y recordarnos, podemos confiar en Él. Ha enviado a su Salvador, y ese Salvador es mi Salvador y se llama Jesucristo. Él vino, vivió, murió, resucitó por mí. Y ¿saben qué? Jesucristo, el Hijo de Dios, en un momento dado, se sintió Él abandonado. Conocen el pasaje, ¿verdad? Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué hizo Jesús? Aún sintiéndose así, entregó su espíritu al Señor. Sabía, yo me siento desamparado, pero aún puedo confiar en el Señor. Y entregó su espíritu a Él. ¿Por qué? Porque sabía que un día el Señor le iba a levantar de la tumba. El Señor le iba a dar vida, le iba a dar salvación a Él, ¿verdad? Le iba a rescatar a Él. Y que el Señor le iba a dar victoria a Él sobre sus enemigos. ¿Y cuál es el enemigo más peor? Es el pecado. Y el Señor le dio victoria a Jesús sobre el pecado por medio de la cruz y de la resurrección. Y hermanos, Jesús sufrió eso. Él sintió desamparado y abandonado para rescatarnos a nosotros, para rescatarte a ti. Entonces hay que pelear, no literalmente, ¿verdad? Hay que luchar con el Señor en oración. Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creerte. Pero hermanos, hay que reconocer nuestra debilidad también. Van a haber momentos en que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en esos momentos, aún así podemos cantar. ¿Saben por qué? Porque nuestra esperanza final no está en nuestra capacidad de confiar en el Señor. Nuestra esperanza final está en aquel que confió en el Señor perfectamente. Cuando yo me siento abandonado, a veces yo caigo. Pero Cristo, sintiéndose abandonado, confió perfectamente en Dios. Mi esperanza no está en mi confianza, está en su confianza. Y por fe, su obediencia se hace nuestra. Su justicia nos pasa a nosotros y nuestro pecado cae sobre Él. Y nuestro Salvador no quedó avergonzado. A veces uno pone la confianza en algo, en alguien, uno queda avergonzado. Cristo no quedó avergonzado, porque al tercer día se levantó de la tumba. El Padre lo rescató. Y por eso, así como David, nosotros, hermanos, podemos confiar en el Señor y aún cantarle en medio de nuestras circunstancias, en medio del sufrimiento. Y un día, si el Señor no nos da sanidad, si un día
caemos muertos por algo porque las circunstancias no cambian, o pasamos la vida luchando contra esa desesperación, ¿sabe qué, hermano? Como quiera, nuestra salvación es segura, porque la tenemos en Cristo. Nuestra esperanza no solamente está en cómo pasamos esta vida. Sabemos que después de esta vida hay algo más que nos espera. Y hay que poner la vista en las cosas de arriba. Entonces, vamos a cantarle al Señor. Vamos a adorar a su nombre. Amén. Voy a orar y vamos a cantar una vez más. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias por el recordatorio, Señor, de que tú eres digno de confianza. Eres digno, Señor, de nuestra confianza, pase lo que pase. Y pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos acuerdas de tu presencia, tú nos acuerdas que aún tu Hijo, nuestro Salvador, se sintió abandonado en un momento dado. Pero como nuestra confianza está en Él, sabemos, Señor, que así como le fuiste fiel a Él, serás fiel a nosotros. Entonces te pedimos que tú nos ayudas, Señor, a adorarte, a confiar en ti, a seguir yendo a donde ti, en confianza, en oración, Señor. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a recibirnos los unos a los otros en estos momentos de dificultad. No juzgarnos, sino reconocer nuestras debilidades y juntos animarnos, Señor, a seguir adelante. Juntos como familia, como hermanos, como un pueblo que reconoce que somos débiles y necesitamos primeramente de ti y necesitamos los unos de los otros. Te pedimos que tú hagas esta obra en nosotros y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.